con esta serie. Y si la semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Nehemías y dimos un repaso a todo el libro, hoy nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver una carta. Y es la carta a los filipenses. Así que venid adelante porque vamos a desarrollar toda la carta. Obviamente no nos vamos a parar en todos los versículos que nos gustaría, que quisiéramos, ¿no? Pero sí es importante que veamos pues ciertas cosas que aparecen ahí y que tenemos que conocer, ¿no? Vamos a leer la carta, obviamente no entera, pero tengamos presente y vamos a imaginar que recibimos la carta, pero no tenemos el resto de la Biblia. Eso fue lo que le ocurrió realmente a los filipenses. Reciben esa carta, pero ni conocían Colosenses, ni conocían Corintios, ni conocían Hebreos, no conocían nada más. Era la carta que ellos habían recibido de parte de Pablo. Y obviamente hay una serie de principios que no contradicen en absoluto a lo que se dice en el resto de cartas, en el resto de la Biblia, pero que son importantes que tengamos esto muy claro en la mente, ¿no? Aparte, nosotros jugamos con ventaja, siempre lo digo, ¿no? Tenemos la ventaja de que cuando tenemos un pasaje bíblico que leer, lo tenemos negro sobre blanco. Y tenemos la ventaja de saber qué ha dicho antes y qué se va a decir después, ¿no? Pero el que estaba oyendo en ese momento, imaginaos una parábola de Jesús, el que estaba oyendo no sabía qué venía después, no sabía cómo iba a desarrollarse el curso de la parábola. Nosotros sí, por eso jugamos con cierta ventaja y en algún punto es también un prejuicio, un pretexto que tenemos para saber qué viene después, ¿no? Digamos que nosotros en ese sentido, como dicen los jóvenes de ahora, podemos hacer un spoiler, ¿no? Y los filipenses pensaban que ellos no estaban leyendo la carta, ellos estaban oyendo la carta. Viene una persona, recibe la carta y alguien, el que la ha recibido, el que la ha traído, se pone allí delante de la congregación y la lee. No sabe de qué estaba hablando Pablo, ya sabéis que no estaba dividida en capítulos, porque la división vino luego ya mucho más tarde, muchísimo más tarde. No sabía de qué estaba hablando Pablo, nada más que en el momento en que se iba leyendo las cosas. De manera que iban recibiendo la información de a poquito. Nosotros de nuevo jugamos con la ventaja de que sabemos qué dice Pablo al principio, qué dice en el medio y qué dice al final. Así que procuremos también tener esto en la mente. Si yo preguntara cómo se conoce la epístola a los filipenses, me diréis una respuesta lógica, y es el gozo, la epístola del gozo, ¿verdad? Porque la palabra gozo aparece 16 veces a lo largo, gozo, regocijarse, gozarse, aparece 16 veces a lo largo de toda la carta. Y es lógico y normal que cualquier comentario que uno lee con respecto a la epístola a los filipenses gire en torno al gozo. El gozo de Pablo no sé qué, el gozo de Pablo en la ofrenda, el gozo de Pablo en... Pero si yo sugiriera que la palabra gozo aparece menos veces que otra palabra y que tuviéramos que cambiar un poquito el chip de que no es tanto la epístola del gozo, sino la epístola de la unidad, de la comunión y del compañerismo. Porque este grupo de palabras, este grupo semántico de palabras aparece 26 veces, es decir, casi el doble o más del doble que las que aparece la palabra gozo. Y no podemos olvidar que el gozo es la consecuencia de lo que Pablo está demandando a los filipenses. Y no es tanto que se gocen, que lo dice en el capítulo 4, gozaos en el Señor, regocijaos. Otra vez lo diré, regocijaos. Pero antes de llegar al capítulo 4 hemos de pasar por el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde Pablo le está diciendo a los filipenses una serie de principios que tienen que vivir en su vida cristiana, y entre ellos está la unidad, la concordia, la fraternidad, el compañerismo, la comunión. Todo esto predomina a lo largo de toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. En el capítulo 1 hablando de que sois colaboradores míos, de que tenemos comunión en el Evangelio, y acaba el capítulo 4, en varias ocasiones, sobre todo hablando de bodia y de símpique, que tienen que ser de un mismo sentir en el sí. Porque en Filipo
había una serie de problemas en la iglesia de los filipenses, había una serie de problemas que tenían que arreglar. Y si querían gozo en la congregación, debían de arreglar estos problemas antes, ¿no? Así que eso es lo que os quiero traer en esta mañana. Como digo, vamos a hacer un repaso de estos 4 capítulos y siguiendo el hilo argumental del apóstol Pablo. Vamos a extraer, por lo tanto, el objetivo que tengo en esta mañana es extraer de la carta a los filipenses una serie de principios de conducta, no de principios tanto teológicos o teóricos, sino principios de conducta que nos vayan marcando el camino a nosotros para conducir nuestras relaciones en la iglesia. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los filipenses. Fijaos, en primer lugar, lo que empieza Pablo diciendo. Se presenta, manda el saludo como todas las cartas, en los versículos 1 y 2, y dice, versículo 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo, ya aparece esta palabra, con gozo por todos vosotros. Pero ese gozo, fijaos, a causa de vuestra comunión en el Evangelio. Ha aparecido la palabra gozo, pero lo ha producido algo, y es la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, pues tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes. Estáis participando conmigo de mi gracia. Ahora seguiremos leyendo algunos versículos más. Fijaos, la palabra evangelio va a aparecer como punto principal en cada capítulo de la epístola a los filipenses. El evangelio, el evangelio, el evangelio. Y tú dirás, bueno, pues si ya eran creyentes, ¿qué tiene que ver que enfatice tanto el evangelio, la buena noticia de Dios? Porque para Pablo el evangelio es Cristo. El evangelio para Pablo se resume en una cosa: anunciar a Cristo. Y ese es el centro, es el corazón del evangelio y es el corazón de la epístola a los filipenses. Y fijaos que era su pasión, la pasión de Pablo precisamente era el tener esa comunión que se ha creado a raíz de la conversión, a raíz de compartir el evangelio, a raíz de tener esa comunión en el evangelio, ¿no? Y eso que siente Pablo en su corazón, y lo ha repetido aquí, me es justo sentir esto acerca de todos vosotros. Lo había hecho el evangelio, lo había hecho Cristo, lo había hecho la conversión. Y él dice, yo tengo comunión y vosotros tenéis comunión conmigo y yo con vosotros, por varias cosas. Porque tendremos que preguntarnos, ¿qué quiere decir Pablo con eso de comunión en el evangelio? La epístola a los filipenses, uno de los motivos por los cuales se escribe, es que Pablo tiene que agradecerle a los filipenses una ofrenda que le habían hecho llegar para sufragar los gastos que Pablo tenía y que como apóstol pues recibía ofrendas de parte de diferentes personas. Y en este caso los filipenses, en el capítulo 4 lo tenéis, pues habla en el versículo 15 y versículo 16, habla precisamente de esto, ¿no? De que cuando él se fue a Macedonia, los filipenses fueron los que aportaron económicamente como mecenas para ayudar con este tema. Pero no es solamente que esa comunión en el evangelio es por participar juntos en una ofrenda. Tiene que ver también con la manera de vivir el evangelio en Filipos. Es decir, Pablo, fijaos en el versículo 15 del capítulo 1, sabéis que estaba en una prisión, algunos discuten si estaba en Roma, si estaba en Éfeso, digamos que estaba en Roma por una serie de razones, vamos a mantener esa postura. Y dice, algunos en verdad todavía proclaman a Cristo por envidia y rivalidad. Pero otros, de buena voluntad, por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del, ¿qué dice? Defensa del
Del Evangelio. Pero aquellos anuncian a Cristo por rivalidad, no con recta intención, pensando añadir aflicción a mis cadenas. ¿Qué estaba ocurriendo en Roma? Pues que había gente que estaba predicando el Evangelio. Por una razón o por otra razón. Uno, como dice aquí, por amor, pero otros lo estaban haciendo por envidia y rivalidad. Y él quería que eso también ocurriera en Filipo. Lo mismo que se estaba haciendo en Roma, de que el Evangelio estaba progresando, de que el Evangelio seguía defendiéndose, de que el Evangelio se estaba consolidando, de que el Evangelio se estaba expandiendo. Él quería que eso que estaba ocurriendo en Roma también ocurriera en Filipo. Y lo tenía en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice completar mi gozo. Hay una serie de razones por las cuales Pablo no tenía gozo completo. Había algo que faltaba. No era el número de creyentes que había en Filipo, no era el número de reuniones que tenían en Filipo, era otra serie de cosas que impedían que Pablo tuviera el gozo completo, ¿no? Así que esto es el motivo por el cual Pablo dice que hay comunión en el Evangelio. Y él quería, como digo, que eso se desarrollara también en Filipos. Pero había ocurrido algo que impedía que el Evangelio progresara, que impedía que la iglesia de Filipos fuera lo relevante que debía de ser en su ciudad. Y ahora veremos la importancia que tenía el ser un ciudadano de Filipos, que no era ser cualquier cosa. Y era que había algo que estaba poniendo en riesgo el Evangelio en Filipos. Y curiosamente, no era la persecución de afuera, eran las fricciones de adentro. Es decir, que el Evangelio no progresaba en Filipos no por culpa del mundo, sino por culpa de la iglesia. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. A ver si no tenemos persecución y el Evangelio no avanza. Claro, decimos, es que el mundo es muy duro, es que el mundo es muy difícil, la gente es muy atea, la gente es muy agnóstica, algunos son muy religiosos y no quieren, la gente tiene vergüenza de entrar a una iglesia. Pero eso sería una excusa light. Tenemos que preguntarnos a ver si realmente el Evangelio se está poniendo en riesgo en nuestra ciudad porque las relaciones entre nosotros no están funcionando lo bien que deberían funcionar, que a lo mejor es otra razón. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en esta epístola. Que el Evangelio, o el progreso del Evangelio, corría el riesgo de no tener la efectividad que debería de tener, porque la iglesia en Filipos no estaba dando la talla. La iglesia, no el mundo, la iglesia. Al mundo, como sabéis, no se le puede reclamar más porque es mundo. Pero a nosotros sí, porque somos iglesia y hemos cantado que somos embajadores de Cristo, ¿no? Y ese es el riesgo que Pablo quiere hablarles aquí a los filipenses. Tenéis un riesgo que tenéis que enfrentar y tenéis que tomar cartas en el asunto. Y en el versículo 6 ha enfatizado una cosa, que hay esperanza. Es decir, él sienta la base de que esto es una derrota, sois un verdadero desastre, las cosas no están funcionando y merecéis que el Señor os quite el candelero. Pablo no dice eso. Versículo 6. Estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la seguirá perfeccionando, es decir, un proceso continuo, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que la salvación que tú y yo hemos recibido es garantía suficiente para nosotros de que somos nuevas criaturas y que por tanto Dios está obrando en nosotros, de una manera o de otra, pero Dios por medio de su Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos va a seguir trabajando en nosotros para conseguir que en nosotros se vea la forma de Cristo Jesús. Que seamos conformados, dice Pablo en Romanos 8, que seamos conformados a su imagen. Es decir, que Dios está reproduciendo en nosotros la imagen de su Hijo. Y si ese es el objetivo que tenemos, pues tenemos que ser pacientes unos con otros. Porque el Señor a mí me irá conformando de una manera y a otro hermano, a otra hermana la irá conformando a otro ritmo, a otro paso. Y a lo mejor es necesario que nos colguemos un cartel
Igual que cuando pasas por una obra y dice en construcción, pues nosotros igual, estamos todavía en construcción. A lo mejor tenemos que colgar un cartel que diga, estoy en construcción, sé paciente, espérate a que termine, ¿no? Porque Pablo estaba muy convencido, lo dice ahí en el versículo 6, estoy convencido de que el que comenzó la va a terminar. Y ahora estáis en el proceso, estáis en el momento del cambio y en el momento de ir siendo perfeccionados hasta el día de Cristo Jesús. Así que no esperemos la perfección, luego él lo menciona en el capítulo 3, no esperemos la perfección hasta que estemos en la presencia de Cristo Jesús, cuando hayamos sido completamente transformados. Por lo tanto, hay posibilidad de cambio. Pero Pablo enfatiza ahora en el versículo 7 otra cosa más, y es que sois copartícipes de mi gracia. Les ha dicho que tenemos comunión en el Evangelio, hay una comunión, y ahora dice, es que además sois copartícipes de mi gracia. ¿Cuál es esta gracia? Lo ha dicho en el versículo 7. En mis cadenas y en la defensa y consolidación del Evangelio. De modo que también los filipenses estaban identificados con el sufrimiento de Pablo, las cadenas que le estaba padeciendo y la presión de Roma, pero también en la consolidación del Evangelio. Porque para Pablo, vivir el Evangelio es vivir a Cristo. Filipenses 1:21. Vivir el Evangelio significa vivir a Cristo. Y vivir a Cristo con todo lo que Él puede hacer dentro de nosotros, en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos y conformándonos a su imagen. Y Pablo habla en el versículo 7 de esa consolidación del Evangelio. El Evangelio había llegado, el Evangelio había sido recibido, pero necesitaba consolidarse, necesitaba establecerse de manera permanente y fuerte dentro de la iglesia de los filipenses. Porque corrían el riesgo de que con su comportamiento se desmoronara todo lo que Pablo había conseguido a lo largo del tiempo predicándoles el Evangelio. Así que él pide que ese Evangelio se consolide, que tome solidez, esa es la palabra consolidar, el que tome solidez en la vida de estos creyentes. Y fijaos a partir del versículo 12 que Pablo sigue insistiendo en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio. Y él, como hemos visto ahí en el versículo 15, él tiene un desinterés en su estado. Dice, yo estoy en cadenas, pero sé que esto me lo dijo ya el Señor, que me iban a venir cadenas, persecuciones, etc. Esto lo tengo asumido. Por lo tanto, no os fijéis tanto en qué estoy pasando yo, sino en qué está ocurriendo con el Evangelio. Por lo tanto, Pablo no está mostrando egoísmo, ni quiere dar la impresión de que la gente tiene que sentir lástima por él. Versículo 13. Bueno, el versículo 12 es clave, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. ¿Os dais cuenta? No os dice para que yo sea mejor creyente, para que mi fe se fortalezca, que podía haberlo dicho, ¿no? Sin embargo, él dice, estoy pasando esto porque esto ha ayudado al progreso del Evangelio. ¿Hay mayor muestra de desinterés por las cosas del Señor y por el Evangelio? De no mirarse uno mismo, de no mirar su sufrimiento y de no autocompadecerse de uno mismo, sino de mirar el progreso del Evangelio. Y dice, mis cadenas, versículo 13, de tal manera que mis cadenas por causa de Cristo se hicieron manifiestas en todo el pretorio y a todos los demás. Así que bendito sea mi encarcelamiento, dice Pablo, porque el Evangelio está progresando. Y su verdadero interés era ese, el progreso del Evangelio. No que él estaba padeciendo, que qué lástima que hay que ver por causa de Cristo lo que estoy sufriendo. Estaba progresando el Evangelio y eso era lo importante en este momento. Su situación que ha generado, versículo 18. Entonces, ¿qué? Unos predicaban, lo hemos leído ya en el 15, unos predicaban por rivalidad y por envidia, pero otros de buena voluntad. Versículo 18, entonces, ¿qué? Que de todos modos, tanto uno, los que lo están haciendo bien, como los que lo están haciendo por rivalidad y por envidia, que de todos modos, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré.
porque sé que esto resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Así que lo importante para Pablo no eran sus cadenas. Las cadenas eran el medio que Dios estaba usando para que el Evangelio progresara, para que el Evangelio se defendiera. Y eso es lo que ha generado su situación. Luego llegamos a los versículos 21 al 24, tan reconocidos por todos, ¿no? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A quién no le gustaría estar en la presencia de Cristo? ¿A quién no le gustaría estar ya en la presencia del Señor? A todos, creo que a todos nos gustaría, ¿no? Y a Pablo también. Le encantaría estar allí. Pero ese era su interés. Versículo 22. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí una obra fructífera, no sé entonces qué escogeré. Pues tengo el corazón dividido, teniendo el anhelo de soltar amarras, eso es la palabra que se usa ahí, soltar amarras, y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, a fin de que vuestro orgullo en Cristo abunde a causa mía por mi presencia otra vez con vosotros. Imagínate a Pablo pensando: estoy en prisión, aquí en una mazmorra fría, llena de humedad, llena de bichos, quizá atado realmente y físicamente con cadenas. A mí me gustaría estar ya con Cristo. ¿A qué voy a seguir padeciendo esto? No merece la pena. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero dice Pablo, hay una cosa que es necesaria. O sea que era o su deseo, y quedamos con este concepto, o su deseo y su interés, entre comillas, o qué era lo mejor para los demás. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿O qué es lo mejor para los demás? Dice Pablo, yo sé que lo mejor es que esté con vosotros, que no me vaya con Cristo. Esto es lo mejor. Y sé que voy a estar el tiempo que tenga que estar en prisión, que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero estoy convencido de que voy a permanecer y voy a continuar. Pero Pablo no deseaba estar con Cristo, sí, pero es mejor quedarse ahora aquí. Es vuestra necesidad, no mi interés. Y os decía que os quedaréis con este concepto porque va a ser lo que va a desarrollar a lo largo del resto de los capítulos. ¿Dónde estamos poniendo nuestros intereses? ¿En nosotros mismos o estamos considerando el bienestar de los demás? Es decir, ¿tengo que defender mi derecho legítimo y mi deseo legítimo? ¿O tengo que ver la necesidad de mis hermanos en la congregación para ver si son más necesarios los intereses de los demás que los míos propios? Capítulo 1, versículo 27. Solamente, dice Pablo, vivid dignamente, como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un espíritu, con una misma alma, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. ¿Veis de nuevo? En el capítulo 1, en los primeros versículos hablado, sois copartícipes, tenemos comunión, y ahora vuelve. Un espíritu, una misma alma, combatiendo juntos. Y es que en Filipo, como ya hemos dicho, había serios problemas internos. Luego lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero también en el capítulo 2 lo vamos a ver reflejado. De que había hermanos que hacían las cosas por rivalidad, por vanagloria y mirando su propio interés, no el interés de los demás.
Y eso generaba una tensión interna dentro de la iglesia. ¿Tenían problemas externos? Pues quizá tenían problemas externos, porque luego en el capítulo 2, el versículo 15, dice que estáis en medio de una generación perversa y depravada. Y eso era un riesgo para el Evangelio. El que hubiera esos problemas, esas tensiones internas, era un riesgo para el progreso del Evangelio. Y eso es lo que Pablo va a combatir en estos versículos. Mirad, os lo decía antes, ¿qué importancia tenía ser un filipense? Filipos era una colonia romana. Y como tal, cualquier persona que nacía en Filipos, nacía automáticamente ciudadano romano. Y eso te daba un caché, te daba cierto estatus a nivel social de que realmente eres una persona reconocida por el imperio como ciudadano con todos los derechos romanos, ¿no? Y esto para un filipense era un motivo de orgullo, el sentirse, el decir yo soy filipense, la gente ya sabía, este es del imperio romano, por lo tanto respetémoslo como romano que es, ¿no? Pero ¿por qué Pablo le dice aquí en el versículo 27 que tenéis que comportarnos como ciudadanos del cielo o ciudadanos del Evangelio de Cristo? Porque es una frase muy complicada de traducir la que pone ahí Pablo, ¿no? Como ciudadanos del cielo o ciudadanos del Evangelio de Cristo. Porque los filipenses debían de entender que ellos tenían una doble nacionalidad, que eran filipenses, efectivamente, que vivían en Filipos, que vivían en esa colonia romana, que se podían sentir orgullosos de ser filipenses, pero hay un orgullo más grande, capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Olvidad de que sois ciudadanos romanos, filipenses, que sois del imperio romano, que pertenecéis al imperio romano. Olvidad completamente de eso. Vuestra ciudadanía está en los cielos. Pero claro, no estáis todavía en los cielos, estáis aquí en la tierra. Y por eso tenéis que vivir en este mundo dignamente, como ciudadanos del cielo, porque tenéis otra nacionalidad. Y tienes que vivir en este mundo como ciudadanos del cielo. Y esto es un reto también para nosotros, hermanos. El hecho de vivir no con la expectativa puesta en el mundo, que vamos a salir defraudados, sino con la expectativa puesta en el cielo, sabiendo qué ocurre en el cielo, sabiendo cuáles son las reglas de juego del cielo, sabiendo cuál es la constitución del cielo, ¿no? Y para eso ahora tendremos que leernos el Sermón del Monte para entender realmente cómo debe de vivir un ciudadano del cielo. Y eso tiene que generar firmeza en esta vida, en un espíritu con una misma alma y combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Cuando Pablo encabeza esto en un espíritu, tiene que ver con esa solidez que hay en su unión. Es decir, esto no es cuestión de ver si logramos crear la unidad, sino de que realmente esa unidad existe, Efesios capítulo 3, de que esa unidad existe y que tenemos que conservarla, tenemos que fomentarla, tenemos que trabajar por esa unidad. Nuestro mundo y nosotros mismos vivimos en un mundo muy inestable. El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba, y conocéis ya este término, de sociedad líquida, ¿verdad? El líquido es un elemento que va a adoptar la forma del recipiente donde tú lo pongas, ¿no? El agua no es estable. Tú te echas agua en la palma de la mano y al final no se mantiene el agua en tu mano, se te escurre por todos lados, ¿no? Porque es inestable. Esa es nuestra sociedad. Hay mucha inestabilidad emocional, hay mucha inestabilidad en el trabajo, hay mucha inestabilidad familiar, hay mucha inestabilidad en las amistades, hay mucha inestabilidad en muchos ámbitos. Hay relaciones, llama este sociólogo, relaciones líquidas. No hay solidez en nuestras relaciones. Y usamos a las personas en esa cultura del Kleenex. Termino de usarte, te desecho y voy a usar otro diferente. Otro nuevo, ¿no? Y cambiamos, pues como cambiamos de calcetines, todos los días. Y cambiamos las cosas y no hay nada estable. Dice Pablo, no. Sí hay algo estable en vuestra vida cristiana. Y lo que hay de estable en vuestra vida cristiana es la comunión
la firmeza en un espíritu. De manera que hay solidez en vuestra vida. No empecéis a pensar que, bueno, también la iglesia es inestable, las relaciones dentro de la iglesia son inestables, me cambio de amistades dentro de la propia iglesia. No, señor. La iglesia como tal permanece firme en un espíritu. Y eso no lo podemos olvidar. La iglesia tiene que ser el estandarte de la solidez, el estandarte de esa realidad sólida y de la firmeza que crea el Evangelio. Y dice Pablo, vosotros y yo compartimos la lucha, lo ha dicho aquí en el versículo 27, combatimos juntos por la fe del Evangelio, compartimos también el sufrimiento a causa de Cristo, pero, capítulo 2, versículo 1, compartimos también el consuelo en Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, esto quiere decir, puesto que hay una consolación en Cristo, puesto que hay alguna exhortación de amor, puesto que hay alguna comunión de espíritu, puesto que hay algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo. No es tanto decir, bueno, si la hubiera, si existiese, si acaso estuviera. No, Pablo lo da por hecho, de que eso existe, ¿no? Y que esa condición que él pone aquí no es una condición de si hubiera algo, él lo da por hecho, de que hay consolación, de que hay exhortación de amor, de que hay comunión de espíritu y que hay efecto entrañable de misericordia. Los hay. Y esos son los elementos que que los filipenses tienen que usar para completar el gozo de Pablo. Porque no se estaba dando eso en su iglesia, no se estaba desarrollando eso en su iglesia. Y decía, si queréis que yo realmente esté lleno de gozo, si queréis completar mi gozo, tenéis que echar mano de estos elementos, de la comunión, del afecto entrañable, de la consolación y de la exhortación de amor. ¿Por qué? Porque vivían y respiraban el mismo aire del Espíritu. No vivían en realidades diferentes, vivían toda la iglesia en la misma realidad. Y les dice, si vosotros estáis unidos a Cristo por el Espíritu, entre nosotros, dice Pablo, también debemos de fomentar esa unidad y de vivir juntos en Cristo, de disfrutar de esa comunión en Cristo. Así que, si de verdad queréis que me goce, tenéis que estar unidos. Y les dice en el versículo 2, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor. ¿Os dais cuenta las palabras? Comunión, versículo 1, mismo sentir, mismo amor, misma alma, unánimes, mismos sentimientos. Ya se me ha ido la cuenta de las veces que he repetido estas cosas a lo largo de los 2 primeros capítulos. Una, misma, copartícipe, juntos, etcétera, etcétera. Y Pablo dice que tengáis la misma actitud, el mismo sentir. ¿Esto significa que tenemos que tener toda la misma opinión? No. Hay hermanos del Barça, hay hermanos del Madrid, hay hermanos del Linares, hay hermanos del Jaén, hay hermanos del Sevilla, hay hermanos del Betis, hay hermanos que les gusta el rugby, hay hermanos que les gusta el fútbol y hermanos que no les gusta nada, ¿no? ¿Significa que todos los creyentes tenemos que pensar en todo igual? No. Pero sí que tenemos que tener el mismo propósito. Y el mismo propósito es que el Evangelio avance, que el Evangelio progrese, que el Evangelio siga teniendo su defensa en este mundo. Porque si el Evangelio es una realidad, y lo es, no es compatible con el estilo de vida que ellos estaban llevando. Versículo 3. Rivalidad. Vanagloria. Egoísmo. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de los filipenses. Estaban haciendo las cosas por rivalidad. Que este canta una canción, pues yo voy a cantar 2. Que este hermano hace una oración, yo voy a hacer una más bonita todavía. Que fulanito viene a limpiar, yo voy a limpiar 3 veces. Y eso es rivalidad.
¿Os dais cuenta? Y eso ocurría aquí. Y por eso Pablo no estaba del todo gozoso. Completad mi gozo, pero quitad de entre vosotros la rebelión y la vanagloria. Esas aflicciones internas que estaban originándose, o que se estaban dando de hecho en la iglesia de los Filipenses. Y dice Pablo, para acabar, para arreglar esta situación que tenéis, hermanos y hermanas, tenéis que acabar con la murmuración y con la crítica. Versículo 14 del capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Suena esto, ¿verdad? No hemos cambiado. La sociedad del primer siglo o la iglesia del primer siglo a la iglesia del siglo XXI, no hemos cambiado. ¿Qué uno hace? Se discute. ¿Qué otro hace? Se discute. La manera, la forma, el color, el tamaño, el contenido, todo. Discutimos absolutamente por todo. ¿Y os dais cuenta el mandato tan claro que hay aquí? Lo que hagáis, hacedlo sin murmuraciones ni discusiones. Se acabaron las discusiones, hermanos, se acabaron. Paremos de discutir, paremos de murmurar unos con otros, paremos de ser rivales unos de otros. Paremos de buscar nuestra vanagloria. Que eso era para el mundo grecorromano, para un romano de aquella época, la gloria era, bueno, el considerarse importantísimo dentro de su círculo de vida, ¿no? Dentro de su sociedad, considerarse una persona importante. Dice Pablo, es que eso no se tiene que dar en la iglesia, eso es vanagloria. No sirve de nada, no tiene contenido ese tipo de gloria. Y Pablo es duro con estas palabras, está dando imperativos. Nada hagáis por rivalidad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. La iglesia del primer siglo no era perfecta. La iglesia del siglo XXI no es perfecta. Y el llamamiento de la palabra del Señor para los hermanos del primer siglo es el mismo llamamiento para la iglesia del siglo XXI. Que por todo discutimos, por todo murmuramos, por todo criticamos, por todo. Y no hay cosa que se pueda hacer con tranquilidad dentro de la iglesia, porque no va a ser que a alguien le siente mal. Ni murmuraciones, ni discusiones. Y esas fricciones, versículo 3, esas fricciones internas se solucionan de una manera. No hagáis esto, ni por esto, ni por lo otro, sino con humildad. Decía un sabio de la Asamblea del Amor, precisamente Henry Rosier, que en las luchas entre hermanos no puede haber vencedores ni vencidos. Todos deben ser vencidos para que Dios triunfe. La repito porque es una frase para enmarcarla. En las luchas entre hermanos no puede haber vencedores ni vencidos. Todos deben ser vencidos para que Dios triunfe. Los filipenses debían de entender de una vez por todas qué significaba ser pueblo de Dios en Filipos. Tenían que entenderlo y tenían que comportarse como verdaderos ciudadanos de Filipos, pero como ciudadanos del cielo, ¿no? Y lo que Pablo les está invitando a hacer es precisamente mostrar humildad, pensar en que, versículo 3, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Es una consecuencia de la humildad, una explicación de lo que es la humildad. Porque el amor comienza cuando las necesidades de los demás son más importantes que las mías. El amor comienza cuando las necesidades de los demás son más importantes que las mías. Cuando considero a mi hermano, a mi hermana sentados en el banco, los miro y digo, tiene esta necesidad, vamos a suplírsela. Su necesidad es más importante que la mía. Yo cedo para que mi hermano, obviamente, una necesidad legítima, ¿no? Tampoco no vamos a decir todo cabe, ¿no? Una necesidad legítima en el Señor. Entonces al hermano se le suple la necesidad, pero también ese hermano suple mi necesidad. ¿Os dais cuenta?
Es decir, que no estamos cada uno aquí para satisfacer nuestra propia necesidad, sino para que el hermano supla la mía y yo supla la del hermano. ¿Os dais cuenta? Hay un equilibrio perfecto en estas cosas. Por eso tenemos que tener, versículo 4, una vida alocéntrica, es decir, centrados en los demás. No una vida egocéntrica, sino una vida alocéntrica. Versículos 6 al 11. Obviamente aquí hay una serie de consecuencias teológicas impresionantes con este himno cristológico que Pablo escribe, que posiblemente se cantara en aquella época, fuera algo muy conocido por todos, y él lo recoge aquí, o que simplemente él lo escribió como un poema, ¿no? Pero tiene forma de poema, es un cántico que él recoge aquí. Como digo, tiene una serie de implicaciones teológicas que ahora no nos vamos a parar porque no nos daría el tiempo ni la semana, ¿no? Pero pone el ejemplo de Cristo. Versículo 5. Tened entre vosotros, bueno, el versículo 4 me lo he saltado, que es importante, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Pablo ya lo ha hecho. ¿Mi interés cuál es? Bueno, mi interés es estar con Cristo. Pero es que vuestra necesidad es que yo me quede aquí para seguir predicando el Evangelio. Así que me quedo, ¿no? Dice Pablo, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y presenta a Cristo Jesús como la antítesis del egoísmo, como lo opuesto a la vanagloria, como lo opuesto al egoísmo, como lo opuesto a pensar en uno mismo. Versículo 6. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, que lo podía haber hecho. Ahí la palabra es aprovecharse. No consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de doulos, de esclavo. Siervo es una palabra con menos carga semántica, ¿no? Pero aquí la palabra es doulos, esclavo. Haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló. Esa palabra es la misma que ha dicho antes en el versículo 3, sino con humildad. Tenéis el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y a esto diríamos un gran amén. El código de honor de la sociedad grecorromana era la virtud. Platón, Aristóteles, esta gente hablaba de la arete, de la virtud. Pablo luego usa esta palabra en el capítulo 4, versículo 2. De la virtud. Y la virtud de un griego, de un romano, era la autosuficiencia. Era la persona que no necesitaba a nadie para hacer las cosas. Es autosuficiente, es capaz, tengo la capacidad personal porque así soy yo, y eso me permite desarrollarme en la vida de manera autónoma, sin necesidad de nadie, porque soy un hombre virtuoso y tengo una serie de capacidades que estoy por encima del populacho. Y ser humilde era un defecto. Tú no podías decir, no, yo soy una persona humilde, yo tampoco, yo creo que dependo de un creador. ¿Cómo que el hombre depende de un creador? Tú eres autosuficiente. Tú eres capaz de vivir solo aquí sin ningún creador, sin ningún sustentador. Tú no necesitas a nadie para seguir desarrollando tu virtud en esta sociedad. Y eso estaba afectando a la iglesia en Filipos. Estaba afectándolo porque ellos pensaban que eran gente virtuosa, que eran gente capaz, que eran gente autosuficiente. Sin embargo, Cristo se humilla. Cristo se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte, y pensó de sí mismo, versículo 6, que no debía de aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació, se despojó a sí mismo. Él tuvo esa valoración adecuada de sí mismo, dice Pablo. Esa actitud es la que vosotros debéis de tener, de ser gente que se piense que son gente dependiente. Y eso
va a generar que miremos el interés de los demás y no el propio. Y la humildad, hermanos y hermanas, consiste en eso precisamente, en sentirse dependiente del Señor en primer lugar. Sentirse dependiente de que nos necesitamos unos a otros, de considerar al otro como más importante que a uno mismo, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras propias. Y ahí tenéis 1 Corintios capítulo 10 que refuerza esta idea. Y además, prestar respeto, prestar consideración, prestar honor a los demás y no pedirlo para nosotros. Porque cuando llegamos al versículo 14, Pablo dice: las murmuraciones, las discusiones y vuestras rivalidades están poniendo en riesgo la capacidad de luchar por el Evangelio. Versículo 15: para que seáis, haced todo sin murmuraciones ni contiendas ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Os dais cuenta? De nuevo del campo semántico de la humildad. Irreprensibles y sencillos. Hijo de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano ni en vano me fatigué. Tenemos que dejar de pensar, como lo hizo Pablo, dejar de pensar en hay que ver el sufrimiento que yo tengo, hay que ver lo que me están haciendo, hay que ver lo que estoy padeciendo, hay que ver que necesito ya un descanso, hay que ver que me están agraviando, hay que ver que... y mirar a los hermanos. Preocuparse por las necesidades de los hermanos, que sobrepasan a las mías propias. Y la rivalidad, dice Pablo, las rivalidades van a venir de afuera. Los problemas van a venir de afuera. No deberían de venir de adentro. Os van a venir problemas y los guantazos desde afuera, pero no que los haya adentro, que bastante tenemos con tener rivalidades de afuera. Y para brillar, hemos leído en el versículo 15, para brillar en medio de una generación perversa y depravada, no tengo que apagar a otros para brillar yo. ¿Os dais cuenta? Porque o somos estrellas o acabamos estrellados. Y estamos aquí para brillar juntos, como iglesia, para brillar como luminares en el mundo. Y para brillar como un luminar en medio de nuestra sociedad, en medio de Linares, para brillar correctamente, tenemos que usar, versículo 16, la palabra de vida. Esto no viene por tener 40 ministerios diferentes. Esto no viene porque todo el mundo esté ocupado, que lo debemos de estar. Esto viene porque tengamos la palabra como prioritaria en nuestras reuniones, en nuestra vida, y que la palabra sea carne en nosotros. Por eso Pablo usa esa palabra, haciendo firmemente la palabra de vida. En los versículos 19 al 30, Pablo insiste. En el 17 vuelve a repetir la palabra compartir mi gozo con todos vosotros. Versículo 18, compartir vuestro gozo conmigo. Compartir juntos, uno, ¿veis? Y pone el ejemplo de dos personas, Timoteo y Epafrodito. Timoteo dice, versículo 20, dice de él, no tengo a ninguno de iguales sentimientos. Si alguien se puede parecer más a mí en cuanto a los sentimientos, ese es Timoteo. Y yo creo que el sentimiento que está hablando Pablo es lo que ha dicho en el capítulo 2 y versículo 5. Este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. El sentimiento de desprenderse por los demás, de tener interés por los demás. ¿Y cómo sabemos que Timoteo tenía interés por los demás? Versículo 21. El final del 20, perdón. Quien genuinamente se interesará por vuestras cosas, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Timoteo, ejemplo de entrega a los demás, de interesarse por los demás, de preocuparse por los demás, de darse a los demás.
porque cada cual está buscando lo suyo. Pero Timoteo, dice Pablo, Timoteo está buscando las cosas de Cristo Jesús. Está buscando vuestro bien. Hay por ahí, no sé de qué pueblo de Jaén, pero el pueblo de los apañados, ¿verdad? ¿Estando yo apañado? Bueno, dice que sí, para que saben por dónde voy, ¿no? No voy a decir el nombre. Y los mexicanos dicen, primero mis dientes, ¿lo sabéis este Fran? Y luego mis parientes, ¿no? Estando yo tranquilo, pero es que eso no es la actitud, dice Pablo. Timoteo no es así. Fijaos en Timoteo. ¿Timoteo qué está buscando? Está buscando lo suyo propio. La sociedad se va a comportar buscando cada uno lo suyo, pero Timoteo no. Timoteo no busca lo suyo propio, Timoteo busca lo vuestro. Conocéis su carácter, dice el versículo 22, qué cosa tan bonita se dice aquí de Timoteo y de él, ¿no? Cómo sufrió y sirvió conmigo en el Evangelio. Y el segundo ejemplo es el de Epafrodito, versículo 25. Mi hermano y colaborador, trabaja juntamente conmigo, y compañero, que comparte el pan conmigo, compañero de milicia, vuestro enviado y servidor de mi necesidad. Y ahora fijaos, algo que pasamos por alto de Epafrodito. Versículo 26. Puesto que estaba anhelándoos a todos vosotros, y escucha estas palabras, afligido porque oísteis que él había enfermado. Es decir, que Epafrodito se pone malo hasta una enfermedad casi de muerte. Lo tenéis ahí en los versículos siguientes, el versículo 30, estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida. Había sufrido algo Epafrodito, quizá por persecución o por lo que fuera. Y en vez de preocuparse Epafrodito por cómo estaba él, hay que ver qué lástima de mí, fíjate que me han metido aquí en la prisión, o lo que sea, o esta enfermedad, o lo que sea. Dice, Epafrodito estaba afligido porque vosotros sabíais que él estaba enfermo y estaba preocupado por vosotros. ¿Os dais cuenta del interés que tenía Epafrodito por los demás? Es decir, en vez de mirarse su enfermedad, está preocupado porque los filipenses sabían que él estaba enfermo y los filipenses se estaban preocupando por él. No sé si os transmito la idea, es muy sencilla, pues, pero no sé si la he transmitido de manera adecuada, ¿no? El interés por los demás. No me importa la enfermedad de muerte que yo haya pasado, no importa si la enfermedad me está durando un mes, 2 meses, 3 meses, lo importante es que estoy preocupado por vosotros, que os estáis preocupando por mí. Estoy afligido porque os habéis enterado que yo estoy enfermo y estáis preocupados por mí. No me pasa nada, tranquilo. Qué ejemplo, ¿verdad? De entrega a los demás. Y vamos a ir acabando, porque se acaba también la carta y se acaba el sermón, o el mensaje, no es que sermón. Capítulo 3. Si Pablo hubiera actuado con egoísmo y hubiera querido imponerse sobre los demás, hubiera confiado en la carne. No. Conocemos este versículo de sobra. El pedigrí que tenía Pablo, su reputación religiosa, social, que tenía, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, de la hija de Israel, en cuanto a la ley fariseo. El ejemplo de religioso a más no poder. No había otro como Pablo. Sin embargo, él dice, si yo hubiera echado mano de esto, me estaría gloriando en vano, porque no serviría absolutamente de nada. Y las cosas que para mí eran ganancia, versículo 8, las tengo como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, por caca. Una palabra un poco más fuerte iba a decir, pero por respeto no voy a decir. Para ganar, esa es la palabra que usa ahí, lo de basura. La basura ahí es eso, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Él dice, lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Cristo. No a mi reputación, no a mi pedigrí, no a lo que yo he conseguido en la vida, sino todo se lo debo a Cristo. Y quiero seguir hallado en Él, ser hallado en Él. Y quiero participar de su padecimiento. De nuevo la palabra, participar de sus padecimientos.
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y quiero probar la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. Pero no lo he obtenido ya, ni ya soy perfecto. No penséis que yo ya, el Señor ha terminado su obra en mí. Capítulo 1, versículo 6. El Señor sigue haciendo su obra en mí. Y sigo, versículo 12, sigo. Versículo 14, sigo corriendo. Versículo 16, sigamos lo mismo. Y juntos, avancemos juntos, no dejando a nadie atrás. Porque si uno de los nuestros cae, es porque los demás no le hemos ayudado. Si uno de los nuestros cae, hermanos y hermanas, es porque no le hemos ayudado lo suficiente. Debemos de mirarnos esto un poquito. Que sí somos guardas de nuestros hermanos. Y sí debemos de pastorearnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Y capítulo 4. Me voy a saltar muchas cosas interesantísimas que hay, pero lo dejo para que luego vosotros las leáis tranquilamente en casa. Capítulo 4. Ha puesto el ejemplo en el capítulo 3 de Timoteo y de Epafrodito. Un ejemplo positivo. Y ahora va a poner un ejemplo negativo. Dos mujeres, Evodia y Síntique. Evodia parece un nombre muy raro, ¿no? Como si estuviera insultando a alguien que se llama Eva y le dice, eres una Evodia, ¿no? Esto lo decimos de chicos, cuando leíamos estos versículos, pues pensamos en una Evodia, ¿no? Y Síntique, pero tienen un significado, son nombres y no tiene tanta trascendencia, pero tiene un significado. Evodia significa tener un buen camino, tener una buena ayuda en el camino. Tener ayuda en el camino. Y Síntique significa hacer una aventura juntos. Ayuda en el camino y hacer una aventura juntos. Pues no estaban haciendo honor a su nombre. No estaban haciendo honor a su nombre. Ni una tenía un buen camino, ni la otra estaba haciendo aventuras juntos con la otra. Y había una fisura entre ellas. ¿Os acordáis del mensaje de la semana pasada de Nehemías? Había fisura, y en esa fisura el enemigo se aprovecha. Había fisuras entre ellas. Y Pablo no se decanta ni por Evodia ni por Síntique. Por ninguna de las dos. Le dice, oye, que Evodia le pide perdón a Síntique o que Síntique le pida perdón a Evodia. No. Y aquí en principio lo tenemos que aprender. Ambas deben de tomar la iniciativa y llegar a la mutua comprensión. Y curiosamente Pablo no apela al perdón en toda la carta. No usa la palabra perdón. Eso no significa que el perdón no deba ser necesario. Pero aquí concretamente el epístola a los Filipenses no usa la palabra perdón para las relaciones entre hermanos. Apela a que hay que tomarse en serio el Evangelio. Apela a que sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo tenemos que comportarnos, sabemos hacia dónde vamos. Así que, hermanos, procuremos tener el mismo sentir. Procuremos tomarnos en serio el Evangelio. Y ambas debían tomar esa iniciativa y llegar a la mutua comprensión y llegar a acuerdos. Ceder una parte, otra y encontrar el punto común. Porque en el Señor, dice el versículo 2, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Porque ellas, dice, versículo 3, ciertamente te ruego también a ti, genuino compañero, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente y los demás colaboradores, etc. Ambas deberían tomar esa iniciativa, porque en el Señor hay esa armonía completa. Voy a ser muy claro con esto. Los ancianos no estamos para posicionarnos ni con unos ni con otros. Porque sería contravenir lo que Pablo está diciendo o está haciendo aquí. Los ancianos tienen que posicionarse con unos o con otros, o con una o con otra, o uno u otro, singular o plural, como queráis entenderlo. Porque no es el método bíblico. El método bíblico es que fulanito y menganito tienen un problema, que lo arreglen. Que se tomen en serio el Evangelio y se tomen en serio la unidad y se tomen en serio el sentir de Cristo Jesús. Que se dejen de milongas. ¿Entendéis? Y creo que estoy siendo suficientemente claro con este tema.
Así que acabo. Hay muchas cosas más de las que hablar en el capítulo 4, en cuanto al versículo 8, versículo 9, versículos preciosísimos. Pero la conclusión es esta. Nuestra rivalidad, nuestra falta de unión, nuestro egoísmo, nuestras contiendas están poniendo en riesgo el avance del Evangelio en nuestras ciudades. Al punto de que estamos comprometiéndolo ante nuestra sociedad. Las palabras de Jesús son tajantes y claras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Y con esto cerraríamos y acabaríamos. Y sería legítimo y suficiente. Pero si nos interesa realmente el Evangelio, hermanos, y no nos interesa nuestra reivindicación de derechos legítimos y personales, miremos a Cristo de una vez por todas. Miremos el ejemplo de Cristo de una vez por todas. Y humillémonos como se humilló Cristo de una vez por todas. Veamos qué hizo Él. Siendo el Señor de señores, siendo Dios, no se aprovechó de ser igual a Dios, sino que se humilló. Y yo soy más que Dios, no me voy a humillar. Las cosas, si realmente nos interesa el Evangelio, las cosas funcionan de otra manera. Las cosas funcionan a la base de humildad, funcionan a la base de mirar las necesidades de los hermanos y hermanas, no mirar las mías, y de buscar la gloria de Cristo. Y dejémonos de milongas, dejémonos de historias y dejémonos de cosas que nos van a venir de unos y de otros. Miremos a Cristo. Hasta que no miremos a Cristo, hermanos y hermanas, la obra, el progreso del Evangelio no avanzará. Hasta que no cedamos nuestra parte, le dejemos la parte a Cristo. Que Él presida nuestra vida, presida nuestras reuniones, presida nuestra iglesia en ese ambiente de humildad, de humillarse delante del Señor y de mirar al hermano y sus necesidades como superiores a nosotros mismos. Damos por concluido este tiempo de exhortación en cuanto a estas cosas. Esto no significa que a vivir todo el mundo... No, vamos a seguir trabajando en este tema. Pero así de manera más directa queremos acabar aquí. Con el ruego delante del Señor de que avancemos, hermanos, y el Evangelio tiene que seguir avanzando en Linares. No se puede detener. Y para eso no hace falta hacer una campaña y decir, vamos a organizar un día para repartir miles de folletos. No, empecemos por donde hay que empezar. Por humillarnos, por dejarnos las rivalidades, por dejarnos las contiendas y mirar a Cristo, mirar su ejemplo y decir, Señor, quiero seguir el ejemplo de Cristo. Amén.